El nihilismo y la ética son temas que parecen repelerse unos a otros. Hay que pensarlo, el nihilismo es una doctrina que postula que al final todo se reduce a nada, y por lo tanto nada tiene sentido. Por ese motivo se rechazan todos los principios religiosos, morales e gnoseológicos, a menudo fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido, de que no existe una deidad, puesto que la naturaleza y el universo son indiferentes con el ser humano. Al tratar el tema del nihilismo y la ética surgen varias dudas, como ¿qué ha hecho el nihilismo de la ética? ¿Es posible aún la ética en un mundo nihilista? ¿Para qué sirve la moral si todo está permitido? ¿Por qué debemos ser morales si podemos apostar por nuestros deseos? Comencemos con el nihilismo y Dios. La era moderna se inauguró con un fenómeno conocido como desacralización, que implica despollar tanto a la naturaleza como al propio Dios de su valor sagrado. En una parte de Así habló Zaratustra, Nietzsche emplea una metáfora intrigante al afirmar que los dioses se rieron a carcalladas cuando uno solo se proclamó como el verdadero Dios. ¿Qué quiso transmitir con esta metáfora? Al parecer, Nietzsche sugiere que el judaísmo y el cristianismo iniciaron un proceso de desacralización que culminó con la anulación misma de Dios. Los relatos bíblicos condenan a otros dioses y prohíben a su pueblo que cree en ellos, aduciendo que Dios es celoso. Con la alianza del poder político y el cristianismo, los demás dioses acabaron siendo desterrados. Por lo tanto, la risa de los dioses reside en su conocimiento de que la existencia de un único Dios es una falacia, debe haber dioses múltiples. La modernidad se encargará de llevar a cabo este proceso, arrebatándole a Dios su divinidad y transfiriéndosela al ser humano. Sin embargo, en el transcurso del siglo XX, el hombre también ha perecido, enfrentándose a la nada. Dios es Dios, hombre y nada. Es por ello que el nihilismo solo pudo arraigar profundamente en Occidente. Este Dios único, separado ontológicamente de su creación, constituye una de las raíces del nihilismo. Si los teólogos cristianos hubieran de alguna manera asociado a Dios con su creación, es posible que no hubiera sido destronado. El relato bíblico nos presenta a un Dios que crea con la palabra, Dios dijo, ya que Él es el verbo divino, la palabra creadora. Esta concepción del verbo se amalgama con el pensamiento griego, convirtiéndose en un verbo racional. En el relato de la segunda creación, el hombre, a imagen y semejanza de Dios, es quien otorga nombres a las criaturas de la naturaleza. Sin embargo, no se establece un vínculo ontológico entre Dios y la creación, solo se expresa la idea de creación, palabra, cuidado y bondad de lo creado, entre otros conceptos. ¿Acaso se debe a que los autores no tenían una intención filosófica, sino más bien la intención de inculcar una actitud? Es muy probable. Lo cierto es que el pensamiento teológico, que amalgama ideas griegas y judeocristianas, no logra encontrar justificación para establecer ese vínculo vital y ontológico sustancial. Nietzsche profetiza la muerte de Dios, un evento interpretado como el colapso de los absolutos en la experiencia humana. El Dios absoluto, que encarnaba el bien, la belleza y la verdad absolutos, ha dejado de existir, o más precisamente, ha perdido su relevancia. Con la obsolescencia de lo absoluto, perdemos nuestra capacidad de discernir entre el bien y el mal, lo que ha llevado a algunos a creer que todo es posible. Nos encontramos en la era del todo vale, donde las experiencias subjetivas se expanden sin ningún marco que les otorgue significado. El nihilismo se ha convertido en una cultura en la época moderna, y fue Nietzsche quien nos hizo conscientes de este fenómeno. En la filosofía de Nietzsche, el nihilismo adopta dos formas: a, la pérdida de sentido y fe en las grandes categorías de Occidente, como la idea de fin, unidad, ser, verdad y Dios. Esto se manifiesta con la desaparición de una forma histórica de concebir a Dios que se consideraba definitiva. B, como consecuencia de lo anterior, la vida humana y la existencia misma pierden su sentido. El hombre genérico, la humanidad en su conjunto, deja de ser relevante para el individuo, lo que conlleva la pérdida de todo proyecto colectivo y de cualquier ideal significativo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el humanismo, una consecuencia del pensamiento teológico cristiano, intentó encontrar el propósito del hombre en un Dios trascendente que,
paradójicamente, le quitaba su propio sentido. Dios era el sentido mismo. Por lo tanto, el humanismo no religioso tiende inevitablemente al fracaso. Con Dios o sin Él, el hombre moderno ha perdido su orientación, ya que no ha sabido distinguir entre el sentido inherente y la concepción de lo absoluto. A partir de aquí, podemos considerar la idea de que el nihilismo se fundamenta en la muerte de Dios para justificar el rechazo a la moral. Reconozco que el rechazo al nihilismo por razones políticas, morales y otras, no necesariamente se deriva únicamente de la idea de la inexistencia de Dios, aunque esta noción ha desempeñado un papel crucial en el nihilismo al socavar los sistemas de valores tradicionales y metafísicos. Al negar la existencia de un significado o propósito intrínseco en la vida, se cuestionan también las bases sobre las cuales se construyen sistemas políticos, morales y éticos. Si no existe un significado objetivo o un propósito trascendental, ¿en qué se fundamentan entonces las normas morales y políticas? De esta reflexión surge la famosa frase «Si Dios no existe, todo está permitido», que erróneamente se le atribuyó a Fyodor Dostoyevsky, siendo Jean-Paul Sartre quien la utilizó por primera vez en 1946. Sin embargo, es importante señalar que esta afirmación es incorrecta. Incluso una breve observación de nuestra situación actual lo confirma. Como sugirió el filósofo Zizek, si Dios existe, todo está permitido para aquellos que no solo creen en Dios, sino que se ven a sí mismos como instrumentos de la voluntad divina. A menudo, estas personas utilizan su fe o ideología para justificar acciones moralmente cuestionables o incluso atroces. Basándonos en el pensamiento de Zizek, podríamos argumentar que la inexistencia de Dios no debería conducirnos necesariamente a la inmoralidad. Aquí podría entrar la justificación de Kant de que debemos actuar moralmente simplemente porque es nuestro deber hacerlo, por el deber racional mismo. Kant confiaba en la razón y creía que ésta podía asegurar una moral verdaderamente autónoma. Sin embargo, la visión de Kant ha resultado limitada debido a que el filósofo solo justificaba las normas en función de la dignidad de la persona racional, excluyendo a los seres no racionales. Los planteamientos de una ética ecológica han señalado la necesidad de considerar a los seres no humanos dentro del discurso ético. Por otro lado, la razón ha demostrado tener numerosas irracionalidades, lo que ha generado otra desilusión. Los posmodernos saben demasiado sobre las miserias de la propia razón para seguir confiando en ella. Aquí quiero hacer mención a lo que dijo una vez Isaac Asimov: me parece insultante para la humanidad asumir que solo un sistema de castigos y recompensas puede envolverte un ser humano decente. No podemos concebir que un ser humano puede ser decente simplemente porque eso lo hace sentir mejor. ¿Por qué de ese modo el mundo es un lugar mejor? Por lo tanto, podríamos sostener que el temor no necesariamente proviene de lo divino, sino más bien de nuestra propia conciencia. Aunque de igual manera, si esto no fuera suficiente, existe el temor al castigo terrenal, como la prisión o métodos de tortura, que podrían disuadirnos de actuar de manera inmoral. Así como tal a falta de Dios, el hombre tuvo que construir sus propias reglas. De hecho, sería un error pensar que el vacío normativo axiológico, resultante de la muerte de Dios y del colapso de la interpretación cristiano-moral del mundo, sea un estado ideal que deba mantenerse. No debemos olvidar que en la genealogía de la moral, Nietzsche define la determinación de una jerarquía de valores como la tarea del futuro del filósofo. Por el contrario, Nietzsche constantemente recuerda que la tarea de la humanidad no solo consiste en crear nuevos valores y establecer nuevas metas, en resumen, autodeterminarse, sino también en asumir la responsabilidad de esa creación. El todo está permitido, expresado en la segunda parte de la fórmula, entendida en su sentido afirmativo, no implica para Nietzsche la autorización para romper todas las normas sociales y morales, lo cual equivaldría a justificar una completa amoralidad. Más bien, se refiere a las infinitas posibilidades de autodeterminación que se abren para el hombre después de la muerte de Dios, autodeterminación para la cual, como ya he mencionado, el hombre ahora está llamado a asumir su responsabilidad y tomar las riendas de su propio futuro.
Solo en este sentido preciso y específico se puede afirmar que para Nietzsche nada es verdadero, por tanto, todo está permitido. En medio de este vacío existencial surge la necesidad inherente de la moralidad. Aunque el nihilismo puede desafiar las concepciones tradicionales de la moralidad, también puede abrir la puerta a una reflexión más profunda sobre la naturaleza y el propósito de la ética. En lugar de basarse en valores objetivos o en un orden moral preestablecido, la moralidad en el contexto nihilista puede encontrar su fundamento en la experiencia humana y en la interacción intersubjetiva. Desde esta perspectiva, la moralidad no se deriva de principios abstractos o divinos, sino que surge de la empatía, la compasión y el reconocimiento mutuo de la humanidad compartida. En un mundo aparentemente carente de significado trascendental, la moralidad se convierte en una expresión de la voluntad de dar sentido y valor a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Además, el nihilismo puede proporcionar un impulso para la reflexión moral individual y la autonomía ética. Al cuestionar las bases de la moralidad convencional, el nihilismo invita a los individuos a examinar críticamente sus propios valores y creencias y a asumir la responsabilidad de sus acciones en ausencia de un marco moral absoluto. And you don't seem to understand.